Hoy estoy terminando con el mensaje, la enseñanza sobre el destructor de relaciones, donde hablo también del espíritu de Leviatán, que es justamente el destructor de relaciones, ¿no? Y quiero terminar, como hablé para ustedes la semana pasada, quiero mencionar dos puntos donde todavía él opera y también dando las llaves para cómo vencer el espíritu de Leviatán o cómo vencer el destructor de relaciones. Pero quiero que una vez más leamos los versículos que empezamos desde el principio, que está en Génesis capítulo 3. Cuando empecé esta serie de mensajes, empecé justamente en este pasaje. Y quisiera leer con ustedes una vez más. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieron de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el engaño de la serpiente con la mujer. Vemos cómo él logró un espacio, un momento para hablar a sus oídos. Y cuando él habló a sus oídos, cuando él vino con el engaño, cuando él vino con el veneno, y eso es lo que quiero que ustedes pongan mucha atención ahora, porque todos los mensajes que yo prediqué de esta serie, yo hablé cómo él engaña, yo hablé cómo es la contaminación, cuando es el veneno, qué sucede, la doble visión, la ansiedad. Yo hablé todos esos puntos. Pero quiero terminar hablando realmente cómo está completamente contaminado con Leviatán. ¿Cómo justamente está completamente contaminado con Leviatán? ¿Cómo yo sé que la persona ya llegó a este punto? Pregunta para mí: pastor, ¿cómo tú sabes? Algo que es de la propia naturaleza de Satanás: el orgullo. La persona está completamente contaminada y ya está siendo completamente poseída cuando realmente su orgullo ya está arriba de todas las cosas. Y voy a explicar esto mejor. Abra su Biblia conmigo en Isaías capítulo 14. En este pasaje está hablando justamente sobre la caída de Satanás, cómo Satanás cayó, quién era Satanás, quién era Leviatán y por qué él cayó. Cuando se hace un estudio de la caída de Satanás, todos los teólogos, ellos van a decir unánimemente que fue justamente por el orgullo. Esto es algo que hay, es la naturaleza de Satanás. En Isaías capítulo 14, versículo 12, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono
por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de la más alta nubes. Y mira lo que dice: semeré semejante al Altísimo. No sé si ustedes fijaron en algo acá, pero lo que había en el corazón de Satanás, que era el orgullo, él quería ser más que Dios. Él quería ser igual a Dios y él quería ser más que Dios. El orgullo había subido en su corazón y esto fue lo que vino la caída de Satanás. Ahora, ¿qué fue que Satanás dijo a Eva? Tú vas a ser como Dios. Dice que él cayó porque él quería ser semejante a Dios. Y él cayó del propósito, él cayó de su más alta jerarquía y estatura, porque él quiso ser más alto con Dios. Y esa naturaleza que había en él le puso en Adán y Eva. Y él dijo: ¿sabes qué? En el día que comeres, vas a ser como Dios. La misma cosa que lo hizo caer fue la misma cosa que le dijo a Eva, la creación de Dios. ¿No es interesante esto? Todo de Satanás, todo de Leviatán es hacia él. Él no ve a los demás, es siempre él. Cuando se habla de una persona que tiene orgullo, vas a ver que la persona solamente piensa sobre ella, la persona solamente habla sobre ella, la persona es el centro de las conversaciones, está siempre hacia sobre ella. Siempre. Y Satanás, como puso esa naturaleza, porque hablo que fue puesta la naturaleza pecaminosa en el hombre, pero en realidad fue puesta la naturaleza satánica dentro del hombre. ¿Por qué? Porque él ahora quiere que el hombre sea como Dios, quiere que el hombre se orgulle y sea más que Dios. Y Satanás sabe que esto es algo que está en la naturaleza del hombre y es algo que le juega con el hombre constantemente: el orgullo. Habla a su vecino, mira a la persona que está a su lado y habla así: cuidado con el orgullo. Todo que Satanás, en todas las enseñanzas que yo enseñé para ustedes en estos domingos, si ustedes fueren a analizar, ustedes van a ver que siempre tiene a ver con algo en el orgullo dentro del ser humano. Hubo una película que fue hecha, creo que en 1900, no sé si 97, 87, es una película antigua. Una película producida por Hollywood. Pero si tú miras esta película, tú vas a hablar que es una película de guerra espiritual. Una película con actores como Robert De Niro, entre otros actores famosos. Y esta película se llama El abogado del diablo. ¿Cuántos de ustedes ya miraron esta película? El principio de la película, Satanás se presenta como una persona y él empieza a poner algo, él pone el orgullo en la vida de la persona, que la persona tiene que conquistar, que la persona, y esta persona empieza a hacer de todo, ¿no? Pero no estoy aquí para hablar de la película,
Yo voy al final de la película ahora. Llega al final, era como que si este joven estuviera soñando, pero en realidad no era un sueño, era como que Dios había dado para él una segunda oportunidad, para él no caer en el error. Entonces este joven ahora, que había toda la película, vio toda su casa, toda su familia, todo lo que tenía, él vio siendo destruida por su orgullo. Y al final de la película como que le cae en sí y él dice, no, yo no puedo, no puedo perder mi familia, no puedo perder mi esposa, no puedo perder esto. Y al final se presenta Leviatán, Satanás, ahora presentando como un reportero, como una otra persona y habla unas otras cosas y de nuevo toca el corazón de este muchacho. Y la película termina de esta manera. El actor que está haciendo Satanás se mira en la cámara hasta él. Y él así como que se empieza a tener su forma de Satanás ahora. Antes era un hombre, empieza a tomar la forma de Satanás. Y él habla así: vanidad, orgullo, mi pecado favorito. Ele dá assim com el ojo, ¿no? El pecado favorito. E é como realmente sempre Satanás ele vai actuar. Abra sua Bíblia comigo em Job capítulo 41. Job capítulo 41. El versículo 1, aquí se habla del destructor de relaciones, aquí se habla sobre el espíritu de Leviatán. Y dice el versículo 1, sacarás tú a Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua. Y aquí entonces empieza a hablar todo el capítulo 41, empieza justamente a hablar sobre Leviatán. ¿Cómo vas a sujetar a Leviatán con anzuelo? No tiene cómo sujetar a Leviatán. Cuando Leviatán empieza con su lengua venenosa a atacarte, no tiene cómo detenerte, no tienes cómo parar. Pero mira lo que continúa diciendo, si ustedes brincan y van conmigo el versículo 15. Job capítulo 41, versículo 15. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como un apretado sello. La una está cerca de la otra, que el aire no puede penetrar entre ella. Cuando se habla del orgullo, cuando se está hablando acá de Leviatán, y dice que sus fuertes escamas son su orgullo, y dice que son tan cerca una de la otra, son tan cerca las escamas o tan cerca el orgullo que el aire no puede penetrar dentro de ella, o el aire no penetra entre ella. Cuando la persona, mis amados, está llena de orgullo, cuando Leviatán ya está con control completo, tiene la contaminación o ya contaminó completamente la vida de una persona, el orgullo es tan grande que no sirve, no tú puedes hablar lo que sea, no penetra, no entra. Dice que el aire no penetra. Cuando se habla de aire, estamos hablando de respirar, de breathe, ¿verdad? Cuando Dios creó el hombre, Dios sopló el aire sobre el hombre.
Cuando la persona está completamente contaminada, ya el aire ya no penetra más. La persona está tan orgullosa en sí misma, está tan contaminada en sí misma, que no permite a un Dios penetrar más en su corazón. Ya no, como hablé, ya no hay el aire. Cuando personas están de esta manera, ya no puedes más hablar nada para la persona. No hay palabra que tú puedes decir para esta persona. Nada que vas a decir vas a entrar. No penetra. La persona cuando tiene el orgullo, ella dice, yo hablo y hago como quiero. No estoy abierto a autoridades, no estoy abierto a la palabra de Dios, no estoy abierto a nada. Existe muy poco o prácticamente nada de un diálogo real. No existe conversación, no existe un real diálogo, no existe plática. Es lo que la persona dice y punto. Leviatán siempre aprovecha y va a querer tomar control de la conversación. Se recuerda que el egoísmo o el orgullo, mejor diciendo, el orgullo es siempre sobre sí. Y él siempre va a tomar siempre el control completo de la conversación. No tienes derecho de hablar. La conversación es lo que yo estoy diciendo. Es lo que yo creo que estoy correcto. Es lo que yo estoy hablando. La conversación es a respeto de mí. Siempre tiene que tener razón, probar a sí mismo. Y la pregunta que podría decir, ¿es difícil tener una relación con alguien así? ¿Verdad o no? Cuando la persona está completamente contaminada, dice que el orgullo, sus escamas son sus orgullos y ya no penetra más nada. Más adelante, en el capítulo 41, versículo 34, dice: desafía a todo ser altivo. Es el rey sobre todos los hijos del orgullo. Todo este pasaje, mis amados, está se refiriendo o estás hablando de Leviatán. Y aquí dice que él desafía a todo ser altivo y él es el rey de todos los hijos. ¿De qué? ¿Los hijos de qué? Del orgullo. Mis amados, solamente acá, yo sé que llevaría mucho tiempo hablando sobre esta parte del orgullo. Y tengo acá ya hecho este mensaje, ya hace semanas que tengo hecho. Pero como prometí que hoy quiero concluir con este mensaje, yo tengo que continuar adelante y voy a continuar el segundo punto. Cuando viene el orgullo, pasando el orgullo, se manifiesta la rebelión. Contaminación completa de Leviatán. Primero el orgullo. Viniendo el orgullo, lo que viene es la rebelión. ¿Qué es rebelión? ¿Alguien podría decirme qué es una rebelión? Si ustedes miraren el diccionario, la palabra rebelión significa manifestación de rechazo a la autoridad.
todo que se levanta contra una autoridad. Eso es rebelión. Rebelión es la manifestación de rechazo a la autoridad o todo que se va en contra a una autoridad. Significa también motín contra un poder establecido o una autoridad. Entonces, esto es rebelión. Entonces, cuando se manifiesta Leviatán y consume a una persona con el orgullo, lo que sigue es justamente la rebelión. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Vino la naturaleza de Satanás, que fue el orgullo. Veniendo la naturaleza de Satanás, que fue el orgullo, vino después la rebelión. Con la rebelión, ¿qué hicieron ellos? Fueron contra la autoridad de Dios. Fue en contra de lo que Dios había hablado para no hacer. Esto es la manifestación de la rebelión. ¿Cómo yo sé que es una rebelión o que hay una rebeldía? Con la actitud, con la manifestación. ¿Cómo realmente hubo, cómo realmente supimos que Eva se había rebelado en contra de Dios? ¿Por qué? Porque ella fue en contra de una acción de que Dios había dado para ella no hacer. Este espíritu, cuando consume una persona y ella se vuelve una persona ahora de rebelión, ella se vuelve inflexible, salvaje, indomable, independiente. Este espíritu, cuando consume una persona, no permite a ningún gobierno, no permite que nadie tenga una autoridad sobre ella. Voy a repetir. Cuando la rebelión se manifiesta en la vida de una persona, esta persona se vuelve inflexible, salvaje, indomable, independiente y no permite a ninguna forma de gobierno. Miren a mí, mis amados. Y cuando yo hablo ninguna forma de gobierno, yo hablo ni la de Dios. Se recuerda que la semana pasada yo hablé la historia de Saúl. Saúl no tenía nada, era el menor de su casa. Dios lo levanta, lo pone como rey. Ahora que él está como rey, él está gobernando sobre todo. El orgullo entra en su corazón, él permite que Satanás ahora lo contamina, él entra ahora con el orgullo porque él ahora dice: yo soy rey, no hay nadie más alto que yo. Y él ahora no solamente deja que el orgullo entra, pero la manifestación del orgullo es la rebelión. Y él ahora empieza a se rebelar en contra de lo que Dios habla para él. ¿Qué Satanás quería, mis amados? ¿Qué Leviatán quería? ¿Por qué Leviatán cayó? ¿Cuántos se recuerdan por qué le cayó? ¿Por qué? Porque él quería ser semejante a Dios. Y él hace que este mismo sentir entre en la vida de las personas y las personas quieren ser semejante a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora Saúl, él no está satisfecho de ser el rey. Él quiere tener la misma semejanza o la misma autoridad que Samuel tenía. Samuel no está aquí, pero yo soy rey.
traiga el holocausto. Yo puedo ofrecer el holocausto. Siempre Satanás va a querer que tú seas semejante a alguien de autoridad para que realmente completamente manifieste la rebelión en su vida. Pero en esta historia de Saúl, entonces él ahora quiere ser semejante. Y yo voy a probar que él quería ser semejante a Samuel. Que todo lo que él quería en su vida era ser como Samuel. Él ahora se revela en contra la palabra de Dios. Dios le da una palabra para él. Y dice para él, ¿sabes qué? Cumple mi palabra. Mi palabra es que haga esto, esto y esto. ¿Qué hizo Saúl? Hizo todo lo que le dio las ganas. Pero siempre tenía una justificativa. Y dice acá que cuando Samuel se presenta para él, Samuel pregunta para Saúl, Saúl, ¿qué hiciste? ¿Por qué no cumpliste con los mandatos de Dios? ¿Por qué no cumpliste con lo que yo te pedí para hacer? ¿Qué dijo Saúl? Oh, yo he cumplido, yo no hice nada de más. Yo no me equivoqué en nada. Yo cumplí con todo con lo que mi Señor me pidió. ¿A quién queremos engañar? A Dios no podemos engañar, ¿verdad? El versículo 20 de 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. ¿Por qué Saúl continúa insistiendo que le obedeció al Señor? Porque el orgullo no permite que ni aire ni palabra nada más entre en su corazón. Aunque estás intentando enseñar, ya no acepta que nada penetra. Entonces ele continua insistindo, yo he obedecido al Señor. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Como hablé, siempre tiene disculpas, ¿verdad? ¿Cuál era la disculpa? Que quería ofrecer a Dios. Pero ¿a quién él se estaba revelando? A Dios. ¿Y la excusa era ofrecer para quién? A Dios. Pero ya no penetra. La persona se queda ya tan cegada que ya no penetra nada más. Y Samuel continúa diciendo acá, versículo 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca a lo que Él dice? ¿Qué agrada más al Señor? ¿Qué agrada, iglesia? Entonces Samuel continúa diciendo, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Mira la arrogancia, el orgullo acá. El orgullo y la rebelión. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La palabra ya no penetraba más en la vida de Saúl.
Cuando Leviatán, el destructor de relaciones, empieza a tomar control completo en la vida de una persona, y esta persona ahora solo vive del orgullo y del orgullo a la rebelión, mis amados, es triste el fin de una persona como esta. Es triste. ¿Sabe cómo fue el fin de Saúl? El fin de Saúl fue horrible. Pero aparte de hablar que fue horrible, todos los días que él vivió hasta el día de la muerte fue un infierno constante en la vida de él. ¿Y sabe por qué hablo inferno? ¿Por qué hablo inferno? ¿Qué hay en el infierno? ¿Qué hay en el infierno? Demonios. Mira lo que dice acá. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió espíritus malignos para que lo atormentara. El Espíritu de Dios se retira de la vida de Saúl, y ahora, cuando Dios ministró esta palabra en mi corazón, mis amados, fue muy fuerte. Mi Dios, ahora Leviatán tiene el poder completo en la vida de Saúl. ¿Sabe lo que sucede de aquí adelante en la vida de Saúl? Destrucción, muerte, destrucción, muerte, destrucción, muerte. Solamente había destrucción. Ele se levantava em contra todos aqueles. Ele via que Deus havia levantado a Davi, e era em contra este que ele se levantava, porque não era Saúl, era Leviatán que estava em Saúl. ¿Sabe lo que é, mis amados? Se recuerda que la semana pasada eu também falei algo interessante. Eu falei que quando Deus maldice algo, não tem como uno bendecir. Não há pastor, não há ministro, não há papa, não há homem de Deus que pueda bendecir a alguém que maldijo, ¿verdad? Agora, quando um demônio entra na vida de uma pessoa por parte de Deus, não há homem que pode echar fora este demônio. Pero como esto, vemos em todos os pasajes que se tocaba músicas, pero era solamente para acalmar, que era solamente para rest a little bit, como que acalmar un poquito, pero el demonio nunca fue echado fuera de la vida de Saúl. No había nadie, no había profeta, no había nadie que podía venir y decir, ¿sabes qué, Saúl? Hay un problema en tu vida, yo puedo discernir ese problema en tu vida y vamos a echar fuera ese demonio. No había nada, ¿sabes por qué? Porque le había dado el control completo de su vida a Leviatán. ¿Por qué yo hablé que Saúl quería ser como Samuel? Que el orgullo que entró en la vida de Saúl fue justamente que quería ser más que todos, que quería ser como Samuel. ¿Por qué? Porque aún él sufriendo todas las consecuencias que estaba sufriendo, y aún así no racionaba, no ponía a entender, él va a buscar una hechicera. Meus amados, se eu já estou em mi pior degrado de mi vida, e eu estou falando acá porque o fim de sua vida, antes de la muerte de Saúl, su último hecho foi consultar uma hechicera.
E ele foi consultar a hechicera, porque ele dijo, el Senhor já não me contesta. Então, se eu vou a buscar, vamos a dizer que eu estou mal, ¿a quem eu deveria buscar em primeiro lugar? A Deus. E quem buscou Saúl com a hechicera? A Samuel. Ele não foi buscando a Deus. Ele foi buscando a Samuel. Por quê? Porque em toda a sua vida, aunque ele era rei, ele não conseguia entender como Samuel todavia poderia estar sobre ele e que as pessoas todavia veneravam mais a Samuel que a ele que como rei. Orgulho, rebeldia, que é rebeldia, manifestação de rechazo à autoridade, motim contra um poder estabelecido ou uma autoridade, levante em contra uma autoridade. Meus amados, Deus ha dado princípios que não podem ser quebrados. E há coisas em la igreja hoje que nós temos que tomar cuidado, porque todo o que se diz em el mundo, porque não, hoje todos somos iguales. Sí somos iguales delante de Deus. Pero há autoridades e ponto. Hijos tienen que obedecer a sus padres. Sendo buenos ou sendo malos, são uma autoridade sobre sua vida. Sim ou não? Não há como quebrar princípios em las escrituras. Ah, não, é que meu padre não é um bom padre, então a palavra me dá um direito também acá de eu me portar mal e ser um rebelde. ¿Sí te dá direito? Não. Não importa se és malo ou não. Se nós entendemos as Escrituras, nós entendemos os princípios de Deus, entendemos que os padres são uma autoridade em nossas vidas. Ah, pero eu solamente obedeço a meu padre porque estou aqui na casa e sabes que tenho que obedecê-lo, pero quando eu me vaya de aqui, eu vou ter minha própria vida, eu vou fazer o que me dá as ganas. Pode ser o que te dá as ganas. Solamente te vai estar manifestando o espírito de rebelião que há dentro de ti. Porque aunque te vas de tu casa, tu padre não deixa de ser tu padre. Tu madre não deixa de ser tu madre. Não deixam de ser uma autoridade sobre tu vida. Esposas, sujeitaos a seus esposos. Não, pastor, isso já não se pode falar mais em nossos dias. É mentira o que estou dizendo ou não? Já não podemos dizer, muitos se ofendem. Não queremos escuchar coisas desta maneira, nos ofendemos. Pero está escrito na Bíblia ou não? Agora, a palavra diz: sujeta-os a seu esposo, porque ele é bueno. Ah, não, pastor, é que tu não entende, pero a palavra também diz que o esposo tem que amar a esposa assim como ama a igreja. Está bem. Deus puso uma responsabilidade para cada pessoa. O que temos que fazer é justamente ¿qué? ¿Qué temos que fazer? Obedecer princípios. Mira o que diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 13. Porque isso é o que todavia nos confunde muito em nosso tempo.
Nos confunde porque nosotros buscamos justificativas para nuestras rebeliones. Y escúcheme lo que voy a decir: no existe justificativa para una rebelión. Toda vez que se levanten contra una autoridad, se está haciendo una rebelión. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas. No está hablando de vida espiritual acá. Públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las existen, fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigos. Toda vez que nos levantamos en contra de una autoridad, sea nuestros padres, sea nuestro esposo, sea los pastores, sea nuestro jefe, ¿sabes qué? No te gusta tu jefe o no, él está arriba de ti. Él está arriba de ti. Fue puesta una autoridad sobre él. Pastor, pero tú no sabes, mi jefe es un desgraciado, es un maldito, es la peor raza que existe en todo el mundo. Es tu jefe. Es tu jefe. Si no te gusta, sale del trabajo. Pero no se rebele contra una autoridad. ¿Por qué? Porque fue puesta por Dios. ¿Sabes qué? Yo escucho maldiciones constantemente sobre los presidentes, sea de Estados Unidos, sea de Nicaragua, sea de México, sea de Brasil. Es que Obama es una porquería, es que Trump es una porquería. ¿Sabes qué? No son los presidentes que son una porquería. Es el espíritu de rebelión que hay dentro de nosotros que es una porquería. Que no acepta ninguna autoridad que sea expuesta por Dios. Ay, no sé si puedo continuar predicando, ¿no? Uma das áreas mais fortes, meus amados, que ensina biblicamente, donde vemos el levantar de Leviatán com el orgullo e la rebeldía, es manifiesto justamente en la vida de Jezabel. Muchos dicen el espíritu de Jezabel. No, no es el espíritu de Jezabel. Es el espíritu de Leviatán, que se levanta en contra todas las autoridades, que se levanta contra todos. ¿Y qué hace siempre el espíritu de Leviatán? Él no solamente destruye relaciones, como es, él destruye relaciones, pero él quiere destruir ministerios. Él va en todo en contra de lo que Dios está levantando. Y yo voy a enseñar esto más adelante para ustedes en un versículo que quiero enseñar. Ya estoy queriendo brincar esas partes para enseñar cómo vencer a Leviatán. Es que muchos no comprenden, pero ¿por qué está sucediendo todo esto en mi vida? Porque cuanto más tú empiezas a buscar a Dios, cuanto más tú empiezas a poner fuego, empiezas a buscar el fuego de Dios, más Leviatán va a querer enseñarse, va a querer atacarte. ¿Por qué? Porque quiere destruir ministerios. Entonces se levanta una mujer llamada Jezabel, y esta mujer, ella controla ahora, el rey ya no tiene más derecho de nada. Ahora ella toma el dominio del reinado. Ahora ella empieza a hacer lo que le da las ganas. Ahora ella empieza a traer los profetas de Baal, las sacerdotisas de Astarot. Empieza a traer todos esos y empieza ahora a hacer lo que le da las ganas. Cuando alguien, mis amados, eu não sei se vocês estão aqui, se vão recordar de lo que estou falando acá, de orgulho e rebelião. Pero quando habla para esta persona que não é de la maneira de ella,
ella te mata, pero ella va a conseguir lo que ella quiere. El rey Acab, ay, como quisiera aquella viña. ¿Tú quieres esta viña? Jezabel pensa con ella, eso es fácil, ¿tú quieres la viña? Quiero, yo quiero mucho la viña, está aquí como yo quiero la viña, está bien. Agarra unas personas allá, dan falsos testimonios en contra Nabot. ¿Sabes qué? Apedream, matam, lo matam. Está aí, aqui está a vinha, é tuya. Nadie puede parar. Quando quiere algo, lo destruye, lo mata para querer las cosas de su manera. Pero ¿sabes cuál fue el final? ¿Cómo ataca Leviatán, mis amados? ¿Cómo? Con la lengua, ¿verdad? Elías se levanta. Elías enseña para los hombres que solamente hay un Dios. Un milagro tremendo sucede allá. Se levantó allá, el poder de Dios se manifestó. ¿Se manifestó con qué? Con fuego. Vino el fuego, se manifestó el poder de Dios. Fue algo tremendo. ¿Qué hace Jezabel? Jezabel já havia mandado matar a todos os profetas, já havia mandado matar, destruir a todos os ministérios. E ela disse assim: habla essas palavras a Isaías, habla para ele, senão vai suceder a mesma coisa com ele. E aí empieza a dizer algumas palavras. Quando isto chega ao ouído de Elias, algo entra em Elias. Desde aquele momento, Elias já não foi mais o mesmo. ¿Por quê? Porque havia esse espírito de Leviatán que estava em Jezabel e lo envenena, lo ataca. E quando ataca, ele já não é o mesmo. Ele agora empieza a viver uma vida de depressão. Ele já não é mais o mesmo. Ele diz: Senhor, eu já prefiro morrer. Já não quero mais estar aqui, Senhor. Já empieza, ¿sabes quê? Já não quero mais estar. ¿Sabe o que Deus hace? Está bem, Elias. Prepara um sucessor. Já levantou um sucessor e já levou Elias com ele. Já não foi mais o mesmo. Como foi o ataque? Com a língua. Ok, vemos, meus amados. Vemos que somos atacados. Somos atacados por Leviatán de diversas maneiras. Pero somos consumidos completamente quando entra o orgulho e a rebelião. Estamos bem, verdade? Agora pergunta para mim, pastor, como hago para destruir este espírito? Não querem saber. Bueno, vamos a terminar a reunião então. A lo mejor os de casa querem saber, verdade? Como vencer o espírito de Leviatán? ¿Cuál es la máxima del espíritu de Leviatán que acabo de enseñar para ustedes? El orgullo. ¿Qué es el opuesto al orgullo? Humildad. ¿Sabes cómo tú vas a destruir a Leviatán? Con la humildad. Empezamos a destruir este espírito de Leviatán quando empezamos a humilhar-nos, quando empieza realmente a venir a humildade. Há diferença entre humildade e humilhação, e eu vou ensinar isso, pero ¿quieres que eu me humilhe? Te vou ensinar algo aqui, meus amados, que se ustedes não estiverem bem sentados, ustedes vão a cair del asiento. Porque se a palavra é humilhação, não há como vencer a Leviatán se não aprendermos
a humillarnos, a entender que esto es un ataque de Leviatán. Mis amados, la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero sí contra principados y potestades. Sabemos que es un ataque espiritual, pero ¿cómo? Si tú permites que el orgullo también esté dentro de ti, nunca vas a destruir el espíritu de Leviatán que quiere destruir la relación, que quiere destruir su casa, que quiere destruir la iglesia, que quiere destruir su trabajo, que quiere destruir sea donde sea la relación. El espíritu de Leviatán, que es Satanás, que yo enseñé para ustedes, fue lo que cayó, porque él quería ser semejante a Dios. Fue lo que le puso en el corazón de Eva. Tú vas a ser semejante a Dios. Ahora tenía que venir alguien para destruir el espíritu de Leviatán. Y este alguien no soy yo. No eres tú. Eres Jesús. Y como Jesús. Y como Jesús pudo vencer al espíritu de Leviatán. Yo quiero que ustedes pongan ahora el cinturón. Ponem su seatbelt porque não quero que nadie caia del asiento. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 3 al versículo 11. Filipenses capítulo 2. Versículo 3 al versículo 11 empieza dizendo assim: não hagam nada por egoísmo ou vanidade. Olha o Leviatán aqui. Mas bien, com humildade, considerem a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno deve velar, não solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Para que un momento, ¿por qué no nos humillamos? Porque queremos probar que nosotros sabemos quién nosotros somos, ¿verdad? Quando tu sabes quem tu és, tu tens tua identidade, não pensas que é uma humilhação. Pense que é uma vitória. Porque assim é uma vitória. Jesus sabia quem era Ele, mas Ele não se aferrou dizendo, como eu sou Deus, eu não vou permitir isso. Não, mas vamos a continuar leyendo. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró a ser igual a Dios como alguien a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tornando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. E se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por haberse humillado, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que para Leviatán pensaba que era la humillación, la muerte de cruz, eso era la victoria, eso era la derrota para Leviatán. Jesús no necesitó enseñar acá que Ele era Deus. Ele se humilhou. Pero al humillarse,
Él empezó a destruir, Él empezó a pisar en la cabeza de la serpiente. Él empezó a cumplir lo que fue escrito en Génesis 3 mismo, ¿verdad? Cuando se habla de la maldición. Bueno, vamos allá, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Solo un minutito porque este versículo Dios acabó de poner en mi corazón. Estoy buscando aquí. ¿Dónde está este pasaje? Es donde se habla acá, que Dios maldijo el hombre, Dios maldijo la serpiente, la mujer. Ok, Génesis 3, versículo 14 dice, versículo 15, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Tú arrestarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente. Tu simiente y la de ella. Su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Mira lo que Dios estaba aquí diciendo, profetizando, que la serpiente iba a tener que ser aplastada en la cabeza y tendría que venir de la simiente de la mujer. Entonces estaba ya diciendo que Jesús iba a venir para destruir, iba a venir para aplastar completamente la cabeza de la serpiente, la cabeza de Leviatán. Y fue lo que hizo allá en Filipenses cuando él se humilló. Para vencer necesitamos humillarnos. Repita conmigo, humillarnos. Humildad. Aprenda a ser humilde, aprenda a humillarte. Si tú entiendes que estás en una guerra con Leviatán, mis amados, no te vas a funcionar, no te vas a servir. Luchar arrogancia con arrogancia, orgullo con orgullo, no te vas a ayudar. Segundo, ¿cómo se manifiesta la serpiente? ¿Cómo se manifiesta el Leviatán? Cuando empezamos a buscar más de Dios. Cuando empezamos a buscar más del fuego del Espíritu Santo. Repita conmigo, fuego del Espíritu Santo. Cuanto más buscamos fuego del Espíritu Santo, es que mira, Leviatán está ahí escondido, muchas veces está actuando de una manera u otra, pero como no hay fuego del Espíritu Santo, está escondidito. Pero cuando empieza a encender el fuego, es donde se manifiesta. Es donde dice, yo no puedo permanecer con fuego. Dice una historia. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Entonces cuando estamos frío, cuando estamos ya como estamos fuera de la presencia de Dios, algo que nos hace calentar, algo que nos hace nos acercar más a Dios es solamente el fuego del Espíritu.
No hay otra, es el fuego del Espíritu. Pero la serpiente nunca quieres que tú emprendas el fuego. Nunca quieres. Entonces ellos dijeron que ellos emprenderían el fuego. Pero yo quiero que tú pongas un detalle. Yo puedo estar emprendiendo el fuego acá. Y nosotros estamos emprendiendo un fuego en esta iglesia acá del Espíritu Santo, mis amados. Estamos emprendendo algo aquí. Pero escuchen esto. Va de ustedes también venir y empezar a continuar más leña en este fuego. El fuego empieza a venir, pero si ustedes quieren fuego en su vida también, ustedes van a tener que agarrar la leña y venir a poner leña acá en el fuego. Ustedes tienen que hacer la parte de ustedes. Porque si no, unos están viviendo, otros no, y con otros no está pasando nada. ¿Por qué? Porque está frío. Aunque está emprendendo, está el fuego, la persona está fría. ¿Por qué? Porque la persona no está veniendo con su leña para poner fuego también. Entonces, mientras los de la isla hicieron esto porque estaba frío, dice, versículo 3, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y estaba echando al fuego. Entonces Pablo, él también dijo así, yo quiero ser parte de este fuego. Y él agarró leña y él fue allá para poner la leña en el fuego. Y dice que cuando él fue allá a poner la leña ahí en el fuego, dice, estoy leyendo Hechos capítulo 28, versículo 3. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí y ellos empezaron a decir, hey, hay algo malo en este hombre. Hay algo malo porque mira, acaba de venir de un desastre, viene acá una víbora, pero yo no quiero hablar de eso, del desastre, de lo que de los isleños hablaron, yo quiero hablar algo. Las serpientes van a huir del fuego. Las serpientes, Leviatán, vas a huir del fuego. Si tú empiezas a prender fuego en tu vida, si tú empiezas a prender fuego en tu casa, la serpiente vas a huir porque dice, la serpiente huyendo del calor del fuego. La serpiente, ella va a huir. O vamos a vencer, vamos a tener victoria cuando nos humillamos, vamos a tener la victoria cuando empezamos a emprender el fuego. ¿Sabes qué? Los de la isla dijeron así, ¿sabes que hay algo mal en este hombre? Porque la serpiente dice que la serpiente picó, la serpiente mordió. Y a lo mejor ustedes están emprendiendo fuego y la serpiente está queriendo morder la vida de ustedes, están queriendo morder, pero yo tengo buenas nuevas para ustedes. ¿Sabes qué, mis amados? Si nosotros estamos llenos de este fuego del Espíritu, aunque somos mordidos por la serpiente, este veneno no va a tener efecto en nosotros. Solo va a tener efecto si nosotros no estamos llenos del Espíritu. Si estamos llenos del fuego de Dios, el veneno no va a poder hacer nada en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, expulsarán a Leviatán, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les harán daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Sabes qué, mis amados? Cuando estamos llenos del fuego del Espíritu, no hay veneno que pueda afectar nuestras vidas. Lo que cree y sea bautizado será salvo. Y ¿sabes qué? Cuando tú estás lleno de este fuego, aunque agarre la serpiente, aunque la serpiente vino en la vida de Pablo allá y quiso morder a Pablo para que las personas alrededor empezaran a decir, realmente hay algo mal en este hombre porque miren lo que está sucediendo con él, pero ellos no sabían que aún de esta manera
Dios estaba trayendo la victoria en la vida de Pablo, porque nada pasó en la vida de Pablo y toda aquella aldea, toda aquella isla fue salva. ¿Por qué? Porque vieron el milagro en la vida de Pablo. ¿Qué dice acá en Marcos que acabé de leer? El veneno no va a hacer efecto. Aunque agarre serpiente, podrán las manos en los enfermos serán sanos. Cuando Pablo empezó a poner fuego, y este fuego del Espíritu vino, la víbora quiso morder, no pasó nada. ¿Sabe lo que pasó? Más una vez Leviatán siendo avergonzado, porque los que estaban criticando a él empezaron a decir: hey, mi padre está enfermo, ¿puedes orar por mi padre? Sí, claro. Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Y Pablo fue allá y oró por el hombre y el hombre fue sano. Y de repente toda la aldea ahora empieza a convertirse al Señor Jesús. Termino con este versículo. Lucas capítulo 10. Vencemos a Leviatán con la humillación, la humildad. Vencemos a Leviatán con el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y vencemos a Leviatán a través de la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Este Jesús que se humilló y venció a Leviatán a través de la humillación, y que nos dice que nosotros tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Este mismo nos da autoridad. Y dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer a todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Les doy autoridades para pisotear a serpientes. Póngase de pie en su lugar, mis amados. Autoridad para pisotear serpientes. Pero al terminar esto, Jesús habla así: pero no se alegren que ustedes están echando fuera Leviatán, que están echando fuera demonios. Porque Jesús ya habló eso ya enseguida, al hablar de estar pisoteando a las serpientes, para que el orgullo nunca viniera sobre la cabeza de ellos, diciendo: mira, yo echo fuera demonios. Mira, yo soy tan importante que los demonios me sujetan. Y Jesús está diciendo: ¿sabes qué? No se alegre por esto. No se orgulle por esto. Pero se alegre que su nombre está escrito en el libro de la vida. En Eclesiastes, el escritor de Eclesiastes, la palabra que él usa vez tras vez en este libro es vanidad de las vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. El carro que tenemos es vanidad, es orgullo, la casa. Pero todo esto se va a quedar. Va a llegar un tiempo que todo esto ya no va a existir más.
pero lo que va a existir es nuestra salvación con Él. Es nuestro nombre estando escrito en el libro de la vida. Esto va a existir eternamente. Eu quero que todos cerrem sus ojos por um momento. Todos que estão nos vendo, cerrem sus ojos, se puderem. Eu quero que a parte da humildade, a humillação, é algo que vocês vão ter que fazer em um vivir diário, algo constante. Bueno, todo é algo constante, pero algo que quero que hagamos aqui em este momento, em que empezamos a aprender fuego del Espírito. El fuego está emprendido en este altar, el fuego está emprendido en nuestras vidas, pero va de ti si tú quieres poner más leña, si tú quieres poner tu leña, si tú quieres emprender este fuego o no. Y yo quiero invitarte, si tú quieres, no quiero que vengas aquí a frente, pero quiero que ahí donde tú estás, que tú que empieces a hablar, yo quiero más, yo quiero este fuego de tu Espíritu, yo quiero me encender con este fuego. Empiece en este momento a emprender-se neste fuego. Pablo foi allá e ele começou a andar mais. Ele queria estar caliente com este fuego del Espírito. Empieza en este momento a dizer: eu quero estar lleno. Eu quero mais do fuego del Espírito em minha vida. Empieza agora a tomar essa autoridade que Jesus já te deu. Les ha dado autoridade a ustedes para pisotear serpientes e vencer todo o poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Eu não sei quem era que estava querendo hacer daño contra tu vida. Eu não sei quem era Leviatã, o Leviatã que se estava levantando em contra tu vida. Pero empieza a tomar a autoridade agora. E empieza a pisotear. Aí empieza a pisotear, a autoridade é tua. Empieza a pisotear, empieza a hacer isso uma ação. Haga uma ação, haga algo profético em esse momento. Empieza realmente a pisotear com seus pés. Empieza a pisotear agora a Satanás, a Leviatã sobre tu vida. Come on, church. Mientras ustedes están haciendo esto, yo voy a orar por ustedes. Quiero bendecir en este momento a todos que están nos vendo, que Deus os bendiga. Destrui o Leviatã sobre tu vida. Toma esta autoridade de Deus sobre tu vida e destrui o Leviatã de tu casa, de tu família, de tu igreja, de donde estuviera, em nome de Jesus.